Vamos a ver, hermanos, ahora las palabras en masculino, femenino y neutro, y vamos a verlas en su declinación, ¿sí? Por ejemplo, pues todos conocemos esta palabra teos, que es Dios, ¿sí? Y la vemos aquí en nomativo, y así se declina con la os, ¿sí? Déjenles déjenles explicarle cómo puse esta tabla, hermanos, ¿sí? Aquí la primera palabra es la palabra en griego, ¿sí? La palabra en griego y teos, palabra en griego. Y luego la segunda palabra es la transliteración, ¿sí? Que es, por ejemplo, si no sabemos o no conocemos nada del griego, no vamos a saber qué letras son estas, pero en la transliteración, aquí ya miramos la palabra del griego, y aquí está la transliteración y la transliteración de teos, ¿sí? Y luego la tercera parte es la fonética, ¿sí? O el sonido, ¿sí? Por ejemplo, el sonido de la palabra, esta sería ergon, ¿sí? Y aquí en el femenino sería hodos. Y aquí sería teos, ¿sí? Entonces, y aquí tenemos el texto y abajo tenemos el significado, ¿sí? Ahora, no quise poner todo esto en cada caso, hermano, porque si no me iba a llevar mucho tiempo, pero nomás lo puse en el nomativo masculino, nomativo femenino y nomativo neutro, para que ustedes tuvieran una idea cómo se declina la palabra teos, ¿sí? Y aquí la vemos, hermanos. El nomativo se declina con os, ¿sí? Y aquí la vemos, os, ¿sí? Así se declina en nomativo. Y en genitivo, teos se declina con la omicron y la upsilon, que es u, ¿sí? Y aquí vemos en dautivo se declina con la omicron, ¿sí, hermanos? Aquí se declina con la omicron, ¿sí? Y aquí abajo se declina con la omega y la nu, ¿sí? Con on, ¿sí? Así es como teos se declina en la segunda declinación, ¿sí? Os, u, o y on, ¿sí? Así es como se declina, hermanos, ¿sí? Y aquí en el femenino, esta palabra es camino, ¿sí? La palabra, aquí encontré una palabra en femenino, ¿sí? Que es camino, ¿sí? Que esta palabra en griego, como dijimos, aquí está la palabra en griego, aquí está la transliteración y aquí está la fonética o el sonido, ¿sí? Y así vemos que lo mismo, hermano, se declina con os, u, o y on, ¿sí? Y aquí vemos una palabra en neutro, que es trabajo, ¿sí? Esta palabra griega significa trabajo, ¿sí? Y así es como esta palabra se declina, ¿sí? En nomativo con on, genitivo u, dautivo o, y en acusativo on, ¿sí, hermanos? Y esta es una palabra que vemos